Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Considerando que se cumplen las disposiciones técnicas y legales, sugiere a la Comisión Delegada la aprobación del traspaso solicitado conforme a las imputaciones presupuestarias detalladas. Es importante señalar, señor presidente, que este informe fue distribuido entre los diferentes jefes de todas las fracciones que conforman la comisión delegada para su discusión y revisión. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario, diputadas y diputados que estén por aprobar el informe leído por el secretario por conocimiento de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas. Diputado, se considera aprobado. Por favor, secretario. Bueno, disculpen, antes de dar lectura a la propuesta de orden del día, tenemos algunos puntos de información. El primero de ellos, según pauta del día de hoy, tenemos al diputado Israel León. Adelante, diputado. Ciudadano presidente Juan Guaidó, ciudadanos, colegas, diputados. He pedido este punto de información para tocar un tema muy importante, denominado la indigencia de la salud. Y he tenido que decir la indigencia de la salud porque así está la salud en nuestro país, de manera indigente. Cuando vamos a un hospital, no hay gasa, no hay alcohol, no hay servicio, está en crisis. Salvar a Venezuela. Entiendo que cuando habla de salvar a Venezuela, quiere decir por la salud. Porque sin salud, ¿verdad?, no es posible que nosotros podamos ver que casi el 70% del país, casi un 48%, un poquito más, de médicos fuera de Venezuela. Y si seguimos prolongando y buscando 2 hospitales, las infraestructuras todas con un déficit casi de un 45% de déficit de cama. Cuando usted ve ese casa, alcohol y todo lo esencial que tiene que tener un hospital. Cuando usted ve esos mismos hospitales, casi el 70% de los laboratorios no funcionan. Y algo más grave, el 75% de los venezolanos en los hospitales públicos tienen que pagar. Y tienen que pagar no porque queramos decir que los médicos son corruptos o que las enfermeras son corruptos. Es que aquí hay 2 crisis. El sueldo o el miserable sueldo que cobran. Y a veces los médicos que no pueden poner de su bolsillo para comprar los insumos que se necesitan para los pacientes. Antes de irse a Descasipe para que compres esto, para que mañana te pueda atender. O sea, estamos en la indigencia. Esa es la indigencia de la salud. Es preocupante ver millones de bolívares se pierden en la corrupción. Han sido llevados en la corrupción. ¿Cómo han pasado cualquier cantidad? Y ninguno ha respondido por los problemas de la salud. Todo lo contrario. Muchos de los ministros corruptos, de tener prebenda y de estar libres en las calles. Yo creo, y no tengo la menor duda, que esto es ocasionado por ese mal llamado socialismo. La salud ha sido víctima del socialismo. La salud del venezolano, que lamentablemente cuando va a un hospital sufre tanto para gente
o para ir a un baño el que lleva al paciente. Que hay cuando usted llega a un hospital. Y ahora la nueva modernidad recibe un señor vestido de marrón, que llaman milicia. Si no te recibe un colectivo, dice dónde vas a parar el carro, cuánto tienes que pagar por quedarte allí esperando a tu paciente. O sea, la anarquía total. Y los directores de los hospitales te hacen lo único que te dicen, no podemos hacer nada. Por eso estamos en la indigencia de la salud. Por eso es que sí creo en eso de que hay que salvar a Venezuela. Pero para salvar a Venezuela hay que comenzar primero por la salud de los venezolanos, que están sumamente graves, presidente. Señores medios de comunicación, señores diputados. La salud de nuestro país está grave. Y sin salud no podremos salir adelante. Luchamos mucho para tratar de sobrevivir. Quienes somos enfermos, por lo menos, de problemas de cardiopatía, estamos lamentablemente obligados a tener que luchar para ver cómo podemos nosotros salvar. El gobierno tiene una deuda con más del 85% de la salud, porque apenas un 5% tiene acceso a la salud pública. Pero además a la salud privada, apenas un 5%. Y cuando usted va a una clínica de esas, ya usted sabe que si no es indigente, por lo menos sabe que va a quedar endeudado. Y si queda endeudado, a veces corre el riesgo hasta de perder sus bienes. Eso es lo que se vive en este socialismo del siglo XXI. Así que mi llamado es para decirle al pueblo venezolano, para decirle a los medios de comunicación, tenemos que seguir luchando. Tenemos que luchar por la libertad y la democracia. Tenemos que luchar por la salud del pueblo de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados, señores representantes de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Tiene la palabra para el siguiente punto de información la diputada Amelia Belisario, a propósito del aniversario de Primero Justicia, a la cual felicitamos a toda su militancia en este nuevo aniversario. Adelante. Esta semana, nuestro partido político Primero Justicia cumple 22 años de lucha por la libertad y la democracia. También esta semana, un partido político hermano de la Unidad Democrática también celebra su aniversario. Enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo a todos los dirigentes de la organización política Un Nuevo Tiempo en su aniversario. Para Primero Justicia han sido años de movilización popular, protesta ciudadana, voto rebelde, lucha por la defensa de los derechos humanos, y en todos los escenarios siempre ha habido un justiciero dispuesto a seguir luchando. Es evidente que es una lucha bajo un sistema no democrático que nos ha traído partidos, se ha forjado bajo la persecución, el exilio, el asesinato. Casos como el de Fernando Albán o el concejal Carlos Andrés García, quienes fallecieron bajo custodia de un régimen. A ellos, como hoy queremos recordarlos y rendirles homenaje de la mejor. Seguimos trabajando y seguimos luchando. En este 22 aniversario, además, queremos dedicárselo a la resistencia, al ejemplo de dignidad de nuestro hermano Juan Requesens, quien hoy sigue injustamente preso por el régimen. A Juan le robaron su libertad, pero no han podido robarle su entereza, su solidez en sus valores, sus principios. Hoy Juan es el ejemplo de esa Venezuela que este aniversario va en honor a nosotros y su lucha, que es la lucha de todos los justicieros y venezolanos. Hace unos días le propusimos al país una ruta clara para lograr el cambio político, una ruta cuyo centro de acción y de movilización está centrado en los venezolanos de carne y hueso que están dentro y fuera de nuestro país y que exigen, demandan claridad en la lucha y objetivos unitarios para lograr el cambio. Hoy ratificamos no solamente nuestro compromiso con la lucha de la democracia, ratificamos nuestro compromiso con nuestros hermanos de la Unidad Democrática,
democrática, pero también ratificamos nuestro compromiso, y el más importante de todos es con los venezolanos sufriendo y padeciendo por los destrozos causados por este régimen. La dolorosa pobreza, la desigualdad obscena, la violencia que crece cada día más, la escandalosa violación de los derechos humanos, los salarios de ambos venezolanos, tal, el miedo de los agobiados por la incertidumbre oscuro, son algunas de las tragedias que nos obligan, que satisfagan las demandas de cambio de los venezolanos. Por eso hoy Primero Justicia, en su 22 aniversario, se llena de orgullo al decir que podemos contar con un gobernador, con 12 alcaldes, 62 legisladores regionales, casi 700 concejales, pero sobre todo nuestro mayor tesoro, nuestros líderes estudiantiles, nuestros dirigentes en cada una de las comunidades de Venezuela, todos al servicio del país, todos al servicio de la lucha democrática. Feliz aniversario, justicieros de Venezuela. Feliz aniversario para todos aquellos que todos los días se despiertan, visten de amarillo con orgullo su camisa, pero además siguen luchando para conquistar nuestro sueño de la Venezuela de la justicia y oportunidades para todos. Que viva Venezuela, que viva Primero Justicia. Muchísimas gracias, diputada Amelia Belisario. Para un siguiente punto de información, también por el aniversario de un partido político de la Alternativa Democrática, en este caso Un Nuevo Tiempo, para nosotros lo importante de las instituciones, contrapeso natural del poder de turno, de los partidos políticos y por supuesto la democracia, la diputada Marianela Fernández. Adelante. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Estimados señores medios de comunicación, hoy 3 de marzo, con mucho orgullo democrático, estamos celebrando el aniversario de nuestra organización política Un Nuevo Tiempo. Son 23 años de fundación regional desde el Estado Zulia y 16 años como partido político nacional. Nacimos del sueño de hombres y mujeres que coincidíamos en valores innegociables como la democracia, la libertad y el progreso para el pueblo venezolano. Enarbolamos la bandera de la democracia, pusimos toda nuestra fuerza y entereza en constituir una organización que estuviera al servicio de la gente y que trascendiera los muros de los meros intereses de nuestro partido. Y así, bajo la conducción de nuestro presidente fundador Manuel Rosales, nos hemos constituido en un referente político nacional determinante para el devenir histórico del país. Somos cita necesaria del buen gobierno, cuando desde el Zulia se hicieron las grandes transformaciones que definieron un Estado como puntal de progreso en el país. Hoy contamos también con un número importante de alcaldes, diputados a la Asamblea Nacional, legisladores regionales, concejales y un gran ejército de militantes y simpatizantes que hoy engrosan nuestras filas, llevados por el espíritu de lucha en la recuperación de nuestra amada Venezuela. Nuestra Casa Azul, como la hemos llamado, siempre fue y seguirá siendo de puertas abiertas para el fortalecimiento unitario, que nos permita que a pesar de las perversidades de este régimen, avancemos en el camino de la victoria para el pueblo venezolano. Desde esta tribuna enviamos felicitaciones a todos nuestros fundadores, militantes y simpatizantes por este nuevo aniversario. Mención especial a nuestro presidente fundador Manuel Rosales. Tengan la seguridad los venezolanos que desde Un Nuevo Tiempo no cesaremos en la lucha hasta lograr elecciones libres y transparentes, que será el faro que ilumine el futuro de nuestro país. Y en ese futuro enviamos un fraterno y solidario saludo a los jóvenes que forman parte de ese ejército de la JDS de Un Nuevo Tiempo,
quienes son fuentes de inspiración y nos dan la fortaleza necesaria para seguir abriendo camino que nos llevará seguramente al rescate de la democracia que nos han secuestrado por más de 20 años. Por más sombríos y oscuros que sean los senderos, allí estaremos en pie de lucha. En este nuevo aniversario y rodeada de las crecientes violaciones de los derechos humanos, la censura en el país, es pertinente afirmar cuánta falta hacen más partidos políticos en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Marianela Fernández, y de nuevo felicitaciones a toda la militancia del mismo tiempo y Primera Justicia, y por supuesto a sus líderes fundadores y los que se han encargado de resistir en un periodo muy duro de la República en pro de la democracia. Culminado los puntos de información, por favor, secretario, de lectura a la propuesta de orden del día. La propuesta de orden del día para la sesión de la Comisión Delegada del jueves 3 de marzo del 2022 es la siguiente. Único, debate sobre la invasión de la Federación Rusa sobre Ucrania, las vinculaciones con el régimen de Nicolás Maduro y su apoyo a tan atroces acciones bélicas. Es todo, ciudadano presidente. Secretaria, por favor, de lectura a la propuesta de orden del día. La propuesta de orden del día para la sesión de la Comisión Delegada del jueves 3 de marzo del 2022 es la siguiente. Único, debate sobre la invasión de la Federación Rusa sobre Ucrania, las vinculaciones con el régimen de Nicolás Maduro y su apoyo a tan atroces acciones bélicas. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día. No hay consideraciones. Está aprobada la propuesta de orden del día. Por favor, el punto único. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada Deyalitza Aray. Adelante, diputada. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación social. Con su venia, presidente, solicito que se coloque la imagen que he remitido como fondo de mi intervención. En el mes de julio del año pasado, el mundo entero se conmovió ante el grito Patria, Vida y Libertad que desde el Malecón de La Habana y otras ciudades lanzaron nuestros hermanos cubanos. Se nos erizó la piel al escucharlo. Hoy no solo se eriza la piel, es imposible impedir que broten nuestras lágrimas de tristeza e indignación al ver la barbarie, la brutal agresión imperial de la Rusia que dirige Vladimir Putin contra la valiente nación de Ucrania, atentando contra la independencia, la libertad y la soberanía de los pueblos. Hoy, nos dejaron solos, que escuchamos decir al presidente de Ucrania, Zelensky, mientras con firmeza y gran coraje se colocaba en la línea de fuego junto a sus tropas para defender la nación, retumba en nuestros oídos, como retumba el sonido del desproporcional e injusto ataque ruso que nos recuerda las acciones previas a la Segunda Guerra Mundial. Tales acciones evidencian el objetivo deliberado de Putin de alterar de manera radical el orden internacional. Las mismas comprenden un amplio espectro desde lo militar, económico, que inciden en el orden europeo, pero también en el Medio Oriente y con elevada significación para nosotros los venezolanos, que hemos sido testigos y destinatarios directos de los efectos que produce la evidente realidad de habernos convertido en un país invadido, que bajo la mirada permisiva del régimen, primero con Chávez y ahora con Maduro, entrega nuestra soberanía a su homólogo cubano. Grupos irregulares igualmente peligrosos que se apoderan cada vez más de porciones importantes de nuestro territorio y consolida la presencia física de rusos, chinos e iraníes en distintos estados y áreas estratégicas de la nación.
A esta situación ya bastante riesgosa le sumamos la imperdonable y no menos vergonzosa posición pública de Nicolás Maduro asociándose a los actos de fuerza ejecutados por su aliado Putin, acusando a la OTAN de querer acabar militarmente con Rusia, acusando como de costumbre lo que llama la derecha extremista ucraniana y asegurando que Venezuela está con Putin, cosa que no es verdad, porque sencillamente Maduro no es Venezuela y mucho menos puede representar los sentimientos de nuestro pueblo libertario. Lo que hace Putin contra Ucrania no es valiente ni justo, como afirmó, sino todo lo contrario, es genocidio y criminal, y por ello lo condenamos y lo repudiamos. Lo que Maduro demuestra es su abierta solidaridad con quienes cometen actos imperiales brutalmente criminales para responder a la no menos perversa y dañina alianza que mantienen desde estas últimas 2 décadas. Desde allí que además de manifestar y hacernos eco de la posición del gobierno interino que usted representa y desde esta legítima Asamblea Nacional, nuestra solidaridad y total respaldo a Ucrania, su presidente y con cada ciudadano que entendiendo la responsabilidad histórica y el valor de la libertad salieron a defender con coraje y resistencia a la patria que los vio nacer y que los acogió. También debemos alertar el impacto que sin duda tendrá esta acción de invasión de guerra y las sanciones que está siendo acordada, sobre todo de índole económico y financiero de servicios, siendo Rusia el principal aliado del régimen de Maduro. Finalmente, presidente, colegas parlamentarios, no puedo concluir mi intervención sin dejar de mencionar la urgente necesidad de revisión de las normas internacionales y la responsabilidad del mundo libre frente a hechos como los de Ucrania. La matanza, la muerte de inocentes no tiene ni tendrá justificación alguna y mucho menos por razones de dominio de control territorial. Son vidas humanas, seres que sienten, padecen y lloran. De allí que esas políticas militares internacionales hasta ahora absolutamente ineficaces deben dejar de ser un simple y obsceno balance de fuerza para dar verdaderos resultados. También velar por la situación de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en esa nación o cercano a ella para estar atentos de cualquiera de sus requerimientos. Llegue hasta Ucrania nuestro respaldo, nuestra solidaridad, desde nuestra vulnerable situación de país invadido que también sentimos en buena parte y momentos importantes la soledad, igual que ustedes, por quienes guardan silencio por creer que esto nos les afecta. Viva la libertad, viva la paz, viva Ucrania, viva Venezuela. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputada Yaritza Aray. En la palabra el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Guaidó y demás miembros de la comisión delegada. Una vez más, la Asamblea Nacional da un paso al frente, tanto a nivel nacional como internacional, donde hemos fijado posición. Recientemente estuvimos frente a la Embajada de Rusia denunciando la invasión militar de la Federación Rusa, del presidente Putin, contra un país soberano que es Ucrania. Lo que ya ha traído como consecuencia civiles muertos, instalaciones hospitalarias bombardeadas, ciudades bombardeadas, y como consecuencia de ello vemos un trastocamiento pues de la paz en el mundo. Las intenciones de Putin, que para nadie es un secreto, apoya las dictaduras de Venezuela y Cuba, países que a la vez tienen un gran interés por el modelo de la revolución socialista del siglo XXI, llega a poder en elecciones de algunos países vecinos próximamente a realizarse en este mes. Lo cierto del caso es que nosotros hemos dado un paso al frente en esta denuncia de esta agresión militar y el mundo se ha unido en torno a la denuncia de esta invasión militar. La OTAN ha revivido gracias a esa agresión militar que ha hecho Putin. Europa se ha reencontrado a sí mismo. Hoy día, en cuestión de horas, toda Europa se une para denunciar esta invasión militar de Putin contra Ucrania. Y algo sumamente importante, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena de forma contundente esta agresión militar de Rusia contra Ucrania. 141 países a favor de los 193 que integran las Naciones Unidas
contra 5 naciones en contra y 35 que se abstuvieron. Esta es una sonora denuncia global del mundo contra Rusia. Pero además de eso tenemos nosotros la posición del Parlamento Europeo, que apoya que el presidente Zelensky de Ucrania pase a ingresar la Unión Europea. Hemos visto incluso las declaraciones del Alto Comisionado para Política Exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, en donde ha tenido una posición contundente, donde no ha eludido ningún tipo de expresiones contundentes, en donde señala pues que se deben enviar armamento y aviones para apoyar a la resistencia ucraniana. Es decir, ha habido una movilización del mundo como nunca antes se había visto. La conformación de la Liga Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania, brigadistas internacionales que no los veíamos en la historia desde la época de la Guerra Civil Española, brigadas internacionales de más de 100 países que se han venido conformando para ir a luchar a favor del pueblo de Ucrania contra la invasión militar dirigida por Putin. Pero claro, lo que no podemos nosotros dejar pasar de lado es la expresión del dictador Maduro, que junto con Nicaragua y Cuba están apoyando la invasión militar de Rusia contra Ucrania. Es una gran contradicción. O mejor dicho, es una contradicción en cuanto al discurso que Maduro ha venido diciendo de defender la soberanía de los pueblos, la integridad territorial, la lucha contra el imperialismo norteamericano, etcétera. Porque está apoyando la invasión militar del imperio de Putin contra Ucrania, que para nadie es un secreto que lo que quiere hacer Putin es restablecer la antigua Unión Soviética a través de la invasión de Ucrania, país que es aliado de los Estados Unidos, de Occidente y de las democracias del mundo. Decía que es una contradicción a esa expresión retórica de Maduro que habla de defensa de la soberanía, pero en la práctica es coherente. Porque ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en Venezuela? Entrega de la soberanía, nuestras fronteras están totalmente ocupadas por grupos irregulares, que en medio de esta situación geopolítica internacional es un peligro para la paz de América, porque todos esos grupos irregulares están siendo protegidos por la dictadura de Maduro, y para nadie es un secreto la presencia de oficiales y asesores rusos, de helicópteros, de armamento, de compras por más de 4.000 millones de dólares, de equipos militares rusos que están apoyando al régimen de Maduro y que están por esos lados fronterizos también. Pero además de eso, la práctica nos conduce a subrayar aquí una situación que nosotros mismos los venezolanos estamos viviendo con la entrega del Esequibo. Ahí vimos nosotros cómo la dictadura de Maduro no fue capaz de evitar que Guyana llevara el caso a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, estamos viendo realmente una situación sumamente grave, porque no son democracias reales y tienen una fuerte influencia, en el caso de China y de Rusia, en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si bien es cierto que China y Rusia tienen un modelo económico basado en el capitalismo, en realidad son regímenes totalitarios en los que hay violaciones de los derechos humanos y coerción de las libertades individuales. Es decir, que en el fondo estamos viendo nosotros cómo se está destruyendo un orden democrático mundial que se generó después de la Segunda Guerra Mundial por las intenciones geoestratégicas expansionistas de Rusia y de China, que han venido desarrollando toda una política basándose en sus economías capitalistas de Estado, pero como lo acabo de decir, para nadie es un secreto que son regímenes totalitarios, dictatoriales, donde se violan los derechos humanos. Así pues, de que la situación que nosotros estamos viviendo en este momento es que Venezuela, un aliado político de la dictadura de Putin, junto con Cuba y Nicaragua, en este momento se convierten en una punta de lanza de la dictadura de Putin en América, lo cual pone en riesgo la paz del continente, la paz del hemisferio. Nos toca una vez más denunciar esta agresión militar, es hacer presentes
en todos los foros internacionales con las denuncias que ya se han hecho en la Organización de Estados Americanos, hacerlo en el Consejo de los Derechos Humanos, alentar por completo la presión internacional que se debe ejercer. Estas sanciones financieras, comerciales e individuales indudablemente van a tener un impacto a corto, mediano y largo plazo, tanto en Rusia como en la propia economía mundial, y de eso no va a escapar Venezuela. Nosotros tenemos que seguir luchando, aprovechando la situación de este conflicto mundial para avanzar de forma unitaria todos nosotros en Venezuela para salir de la dictadura de Maduro, que es un irresponsable, que hace una reunión telefónica con Putin hace unas cuantas horas atrás, comprometiendo al pueblo venezolano, porque sabe perfectamente bien que con el diablo no se negocia. Así pues, de que una vez más, presidente y colegas diputados, sigamos alentando, sigamos apoyando y apoyemos incluso la configuración de brigadas internacionales. Y como ya lo dije hace rato, hay más de 100 países donde ya se han creado estas brigadas de internacionalistas para ir a luchar contra la dictadura o contra la agresión militar de Putin contra Ucrania. Bueno, si en Venezuela hay gente que ha nacido en Ucrania y quieren organizar sus propias brigadas para ir a luchar contra la invasión rusa, eso hay que alentarlo. Y porque nosotros tenemos que ser vanguardia, como siempre tiene que ser Venezuela, una vanguardia de lucha contra la dictadura, contra los regímenes que oprimen al pueblo y que nos quieren imponer una bota militar civil simplemente para quitarle todos los derechos y violar todos los derechos humanos del pueblo venezolano y de toda América. Muchísimas gracias, diputado Ávila. Tiene la palabra el diputado Armando Armas. Buen día, ciudadano presidente de esta Asamblea Nacional y presidente de la mayoría de los venezolanos que estamos apegados y que aspiramos la libertad. Colegas parlamentarios de esta Asamblea Nacional, último reducto de legitimidad democrática y republicana de Venezuela. Ciudadanos venezolanos todos, dentro y fuera de Venezuela. Puntos de inflexión y encausan en uno de la agresión de la Federación Rusa de poder y las pretensiones expansionistas del dictador criminal Vladimir Putin no solo ha conmovido al mundo, sino que está causando un movimiento telúrico internacional que, con todos sus defectos, ha procurado la paz, el respeto al estado económico y social de las naciones del planeta por las últimas décadas. Muchos hablan de la vuelta de el uso del poder de fuego, naciones enteras, de quienes están dispuestos el poder. Es el caso de criminales como Vladimir Putin y sus cómplices en nuestro hemisferio, Díaz Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua. Yo creo que el único imperio al que imperio de la ley y los derechos humanos de ese imperio. Estamos viables. Nos conmueven, pero como en nuestro caso de venezolano, ante la indignación y ante la violación masiva de los derechos humanos, tenemos solo dos opciones. La resignación, resignan quienes quieren o quienes pretenden hacer del modelo ruso un modelo para Venezuela. Tener ciertas burbujas compuestas por edificios de lujo, bodegones, excesos, pero en muchos casos sirven para lavar el dinero mal habido. Dinero que, por cierto, viene no pocas veces de relaciones comerciales turbias con agentes de países parias como Irán y, por supuesto, Rusia. Nosotros no nos podemos resignar. Y es aquí cuando debemos accionar profundamente sobre el ejemplo que está dando el pueblo. El de Geoff Eikhoff, un analista de nuestro país y está casado con
una mujer venezolana, como analista del tema de Ucrania, nos dice en una gran verdad. Y cito: físicamente la otra cree que no está invadida, habita y cohabita. Era la intención de... Y es que nuestra lucha, hermanada por Príncipe, hay que estar cimentada en el amor por todo lo que creemos bueno y justo, en la constancia, pero sobre todo en la acción que tenemos, es la acción. Y es por ello, señor presidente, que el día de hoy no hay ninguna palabra es el pueblo ucraniano, pero sí que hay para alzar la acción. Y ese es el sentido, o al menos mi intención, el día de hoy. En este sentido, propongo para la consideración de la Cámara y el liderazgo nacional en general, a todos los niveles, las siguientes propuestas. Abogar por acciones que se le están imponiendo a la Federación Rusa, a los oligarcas que apoyan y son cómplices de crimen, trasladadas a sus aliados internacionales, a sus aliados de Venezuela, pero también a los de Nicaragua, a los de Cuba. Que se confisquen sus bienes, que se paralice el comercio, que sientan la presión quienes de manera privada se han lucrado solo para apoyar las pretensiones criminales, totalitarias y expansionistas de sus patrones de Moscú. Concreto tiene que ver con el apoyo comunicacional del lobby a Ucrania, al gobierno que hoy en día está bajo asedio y bajo una persecución, una cacería que le tiene Vladimir Putin al presidente Zelensky y a sus colaboradores, el apoyo a sus Fuerzas Armadas, y quiero decir, todos podemos, en los días por venir, el presidente Guaidó, el presidente de todos los venezolanos libres, hará propuestas aún más en concreto para nosotros poder avanzar. Y eso tiene que ser un curso, un rumbo, la democracia y la libertad y esta lucha a nivel global. Y mi tercera propuesta es un llamamiento a tomar el ejemplo ucraniano. Unidad por la defensa de la democracia y la libertad. Unidad para movilizarnos con un ejemplo de unidad. Presidente Petro Poroshenko, el presidente Zelensky y uno de los empresarios más, quien se alistó en las milicias bajo el mando de su comandante. Unidad como la demostrada por Víctor Klitschko, o como la diputada, quien siendo opositora al presidente Zelensky, decidió enlistarse también en las milicias y estar bajo su mando, e hizo un comunicado público dejando las diferencias de un lado. Esta unidad, y así lo propongo de manera concreta, puede empezar por la acción de la Federación Rusa en contra del pueblo ucraniano, y que debe estar firmado por todas las organizaciones de la sociedad civil, fedecámaras, los sindicatos, las ONGs, personalidades, esta Asamblea Nacional. Ha sido más fácil dejar el relativismo moral de un lado como ahora. Es estar del lado de la libertad. Estar del lado de Ucrania es estar del lado de la libertad. Estar del lado de Ucrania es estar del lado de la democracia. Estar del lado de Ucrania es de la historia. Slava Ukraini, Heroyam Slava.
Muchísimas gracias, diputado Armas. Tiene la palabra el diputado Richard Blanco. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la delegada, colegas diputados, punto que creen en la libertad, gracias, y en el respeto a los derechos humanos. El derecho de palabra, que lo hago en nombre de la fracción 16 de julio, históricamente, que ha traído como consecuencia bajas de ciudadanos ucranianos, de militares y de tropas de armamento bélico por parte de un sátrapa, de un delincuente que dirige Putin desde Rusia para acabar. Ha querido desarrollarse el país donde se respeten, y lo que hemos visto en los últimos días con esta guerra, pero porque en pleno siglo XXI la destrucción tan masiva que se ha producido en este importante país hermano de Venezuela, pero relacionar lo que se vive cuando existen sátrapas en el poder, como es el caso de Nicolás Maduro, como es el caso del señor Putin, que por cierto, con atacar a otros países. Y la comunidad internacional, tal y como lo ha dicho el presidente de Ucrania, y lo repito, a nuestro juicio, en un país que está sufriendo. Hace falta poner no solamente solucionar son muy importantes, pero se producen a largo plazo. El apoyo, como lo ha solicitado, con una voz verdaderamente alta, con decibeles demasiado altos y con un sentimiento que brota del corazón del presidente de Ucrania y de todos los ucranianos, para que no hayan más muertes y para que cese la acción bélica que se está produciendo y que se pudiera expandir a otros países. Nosotros rechazamos, el pueblo honesto de Venezuela, la Asamblea Nacional, este tipo de acciones. Repito, nunca pensábamos que en pleno siglo XX de un país como lo que está ocurriendo en Ucrania. El presidente de Ucrania es un delincuente, es un asesino, es un sátrapa, y la comunidad internacional tiene que fijarse en eso, ayudar buscando mecanismos que vayan a también medidas no son convencionales de las personas que están en peligro. Hay muchos desplazados, desgraciadamente no tienen a dónde derroteros. Debe preocuparse por lo que está ocurriendo. No haya recibido a Ucrania como parte. Tiene que pronunciarse porque forman parte de una misma geografía, con culturas donde se unifican estas culturas, de consolidar la Unión Europea. Los países como los nuestros vivir
bajo una tipo permitan el nosotros debemos pronunciarnos, no hoy solamente, o como lo hemos hecho en semanas, y estar pendiente de un pueblo hermano democrático como quisiéramos tenerlo en todo el mundo. La democracia tiene muchísimos, pero siempre lo he dicho, y reconozco del pueblo de Venezuela, está identificado del pueblo del mundo que quiere vivir en paz, que quiere vivir en democracia y que quiere hacer de el mundo un mundo unido. En consecuencia, para fortalecer la economía, la cultura, desgraciadamente, con la conducta irresponsable de este delincuente en contra del pueblo. La fracción 16 de julio, a la cual me honro en representar, que estemos pendientes, que se toque permanentemente este tema. Este es un tema que no sabemos cuánto tiempo se ve, sino claramente la intención de hacer una nueva Unión Soviética, el fortalecimiento de las peores pesadillas y los crueles delitos que se hayan podido cometer en la historia de la humanidad. Nosotros no podemos permitirlo, y desde donde estemos, desde un país ciudadano que intrínsecamente cree en la libertad, podamos nosotros identificados y que podamos buscar países que han desviado su accionar político hacia todo lo que tiene que ver con la doctrina radicado del mundo entero. Le pedimos a la OTAN, le pedimos a la comunidad europea, tal y como lo ha dicho el presidente de Ucrania, que se le tome en cuenta y que sean apoyados de manera perentoria al pueblo ucraniano. Venezuela, la Venezuela democrática, la Venezuela de libertad, la Venezuela de Simón Bolívar, del patriotismo verdadero venezolano, está con Ucrania y con el presidente. Así que nosotros dejamos sentados hasta podamos nosotros tener una Ucrania distinta, como lo fue en los últimos meses antes de que el señor Putin. El crimen no paga y el comunismo no tiene los XXI. Vivan sus ciudadanos de Ucrania. Feliz día para todos. Tiene la palabra el diputado José Prat y luego concluye con las intervenciones el diputado y primer vicepresidente Juan Pablo Guanico. Adelante el diputado José Prat y luego el diputado Juan Pablo Guanico. Muchas gracias. Bueno, en este punto, por supuesto, ratificar pues pena ante los hechos pues que ocurren en Europa, exactamente de Ucrania, territorio ucraniano, donde, bueno, lamentablemente han sido víctimas pues de una agresión, de una que pretende pues anexarse, violar la soberanía, destruir un país, asesinar civiles, bombardear por el simple hecho, pues, de, por supuesto, Venezuela, como gente de bien, con este parlamento, el gobierno interino,
de Diputados ese hecho y la postura de voceros de la dictadura en la cual respalde en esta costado miles de vidas y que ha costado miles y pérdidas materiales, destrucción, devastación, y que lamentablemente apunta en una escalada bélica que sabemos pues la destrucción, la pérdida de vidas y la desestabilización que va a traer no Europa, sino el mundo. Entonces, por supuesto, nosotros desde la causa R respaldamos este acuerdo de Cámara donde también se le dice de forma nítida y clara al mundo que Venezuela no respalda al que invade, que Venezuela no respalda al que destruye y bombardea civiles y asesina, sino por todo lo contrario, respalda pues la posibilidad que tiene y el derecho que tiene el pueblo ucraniano de vivir en paz, de vivir bajo sus cosas, que por ejemplo no ocurre en Venezuela y no ocurre en dictatorianos, y que además entre ellos para tenerse pues bajo esas figuras dictatoriales que abusan del poder y que intentan someter a la población civil de sus respectivos países. Como estamos viendo, esto se intenta vía Ucrania, y por supuesto el llamado al mundo entero en que debemos todos respaldar, de ser firmes, cada quien desde su pequeño grano de arena y en el apoyo al pueblo y a las fuerzas civiles, militares, diplomáticas de Ucrania. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadano Juan Guaidó, presidente y miembros de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, apreciados venezolanos y amigos de Venezuela en el mundo, la humanidad vive un momento sombrío, opaco de la historia contemporánea, cuando todo indicaba que la negociación, el diálogo, la diplomacia debían imperar en el mundo. Surgen en este tiempo y en distintos lugares acciones de dictadores que muestran ambición de dinero y poder, de control de espacios y de expansión innecesaria en esta modernidad donde las distancias se acortan. Quienes nacimos y vivimos del pensamiento occidental, pensamiento que se convirtió en acción, valores de la democracia, la libertad y a las leyes, la separación de poderes, la defensa de los derechos humanos, la economía social de mercado, la tolerancia, la solidaridad, entre otros. Si un principio puede englobar a todos estos valores, es el principio de la eminente dignidad de la persona humana, que se traduce y que se debe vivir en cada una de las actuaciones de las personas y de las instituciones civiles, gubernamentales y militares. La vara que debería medir cada una de nuestras acciones como líderes, como gobernantes, es la vara del respeto a la dignidad del ser humano. Las dictaduras, autocracias, tiranías, totalitarismos, del corte que sean, hacen profundo daño a los países y siempre, más temprano que tarde, al mundo. Hoy, la actitud desbocada, irracional, de un presidente ilegítimo como el ruso, Vladimir Putin, mantiene en vilo a toda la humanidad. Si revisamos la lucha que ha dado el pueblo ucraniano por conquistar su independencia, su libertad y su democracia, encontramos a una ciudadanía comprometida. Ucrania ha decidido su propio destino
y tiene en su presidente Zelensky un liderazgo al servicio de la población, que refleja responsabilidad, que ha asumido el riesgo personal de la defensa de su nación y que se ha ganado el reconocimiento y el respeto de todos. No merece Ucrania ser víctima de la acción irracional, desalmada, sanguinaria y primitiva del señor Putin, que con argumentos que no convencen ni a los rusos, ataca con tanques y misiles a un país democrático y libre. Por eso declaramos nuestra total solidaridad con el Estado y la nación ucraniana. Con su invasión a Ucrania, Putin se convierte en criminal de guerra y en reo de abominables delitos de lesa humanidad. Ha violado el derecho internacional público y en medio de sus acciones ha violado el derecho internacional humanitario. Ahora, ante posturas de apoyo o indiferencias, ¿cuál debe ser la actitud de Venezuela, de su ciudadanía frente a esta situación? Si nosotros creemos, si nosotros hemos pedido la solidaridad del mundo ante la situación que vivimos aguas adentro, debemos actuar en consecuencia. Los venezolanos estamos obligados a ser solidarios con las causas justas. Y la ucraniana, el señor estricto a Putin, se reúne virtualmente con él e intenta sin éxito por las Naciones Unidas a su favor. Eso no es vista democrática, libertaria y solidaria. No hay que hacer una encuesta para saber que la inmensa mayoría del pueblo venezolano rechaza esta absurda y antihistórica actitud. Lo que pasa en Ucrania es una muestra más de la batalla real de nuestros tiempos, democracia versus autocracia. Putin y Maduro eligieron el bando de la autocracia y la guerra. Los venezolanos elegimos el bando de la democracia y la paz. Por eso, desde Primero Justicia, promovemos y respaldamos todas las acciones de protesta que se realicen en nuestro territorio y por venezolanos fuera de nuestra tierra. Es tiempo de solidaridad con Ucrania y con nuestros naturales aliados, los países del mundo occidental. Es necesario frenar estas inconcebibles muertes. Toda la necesario frenar a Putin. El mundo quiere paz y estas acciones unilaterales que han obligado a los ucranianos a defenderse deben ser revertidas con la actuación contundente de la diplomacia y la disuasión mundial. Nuestras oraciones están con todos los inocentes y las familias de quienes han perdido su vida. Los venezolanos queremos paz y libertad para Ucrania, para Venezuela. Acuerdo en rechazo a la ilegal e injustificada invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia. Considerando que el pasado 24 de febrero el gobierno de la Federación de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, anunció una operación militar especial en los territorios ucranianos de Donetsk y Luhansk, a los cuales de forma artificial había reconocido días antes como repúblicas independientes, llevando dicha actuación a la invasión del territorio ucraniano y al ataque con misiles de diversas zonas de dicho país, incluida su capital, Kiev. Que estas nuevas repúblicas artificialmente creadas no son más que un pretexto del Kremlin, los intereses del gobierno desmedido de poder. No les importa acabar con la vida de personas inocentes y obligar a muchas otras a abandonar su país en un intento desesperado por preservar sus vidas. Considerando que este acto barbárico representa un ataque del autoritarismo mundial en contra del mundo libre y que hoy afecta a Ucrania de forma directa, pero que busca socavar la democracia a nivel mundial, quedando ello demostrado con el apoyo dado por el régimen de Nicolás Maduro a
a quien, al igual que les importa la vida de civiles inocentes para lograr sus objetivos. Considerando que el voto dado por Maduro en la ONU en respaldo a estos actos barbáricos no representa la voluntad del pueblo venezolano, sino los intereses de una cúpula corrupta y violadora de derechos humanos, y que la verdadera voluntad de nuestros pueblos fue la OEA, organismo que sí reconoce a los legítimos representantes de los venezolanos y donde expresamente nuestra enfática condena ante esta barbarie. Considera la terrible situación de Ucrania nos afecta a todos aquellos que luchamos por la libertad y la democracia en cualquier parte del mundo, por cuanto los objetivos del gobierno ruso son alianzas con dictadores a nivel mundial, como el caso de Maduro. Y con ello poner en jaque a la democracia mundial. Acuerda, primero, al pueblo ucraniano y a su presidente Volodymyr Zelensky, quien de forma valiente hacen frente a la atroz invasión militar ordenada por Vladimir Putin y que sin motivo alguno ha acabado con la vida de ciudadanos ucranianos inocentes que solo piden paz y el respeto de la soberanía de su nación. A pesar de las vergonzosas declaraciones dadas por Nicolás Maduro, el pueblo venezolano no está del lado del valiente y pueblo ucraniano. Segundo, condenar la ilegal e injustificada invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia, así como el reconocimiento de la artificial independencia de las regiones de Donetsk por parte del gobierno ruso. Este acto no es más que una excusa para violentar la soberanía e integridad territorial de Ucrania, por lo que hacemos un llamado al cese de estos actos barbaros del inocente pueblo ucraniano. Tercero, condenar la vergonzosa posición adoptada por el régimen usurpador de Nicolás Maduro a favor de las actuaciones de la Federación de Rusia en contra de Ucrania, en una clara demostración de las injerencias rusas en Venezuela y del riesgo que corre el hemisferio ante este tipo de alianzas. Alentar al gobierno y al pueblo ucraniano a continuar la lucha hasta derrotar la bota imperial rusa, quien ha atacado la soberanía del pueblo ucraniano, cometiendo crímenes de guerra humanidad. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, último aparte del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo, a los 3 días del mes de marzo del 2022, año 211 de la Independencia y 162. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.